Saludos y bendiciones para todos los que nos ven y nos oyen desde cualquier lugar del globo terráqueo. Vamos a continuar con la materia correspondiente en esta ocasión, en este núcleo número 15. Estamos viendo la unión conyugal o el matrimonio, ¿sí? Nos toca desarrollar el tópico propósito de la unión conyugal. Todo lo que Dios ha hecho, señores y señores, convénzase que lo hizo con un propósito. Lo hizo con un propósito y usted y yo estamos hechos para un propósito. Es decir, ninguno de nosotros ha venido a esta tierra con un propósito. Hemos venido para un propósito, es decir, para el propósito de otro. Cuando se dice con, es el mío, para es el de otro. ¿Sí? Propósito de la unión conyugal. Para el compañerismo mutuo y la idoneidad. En primer lugar, reitero esto. Para el compañerismo mutuo y la idoneidad. Nadie, escúcheme, nadie, absolutamente nadie, debiera de unirse conyugalmente buscando la felicidad. Si usted determina unirse o casarse para buscar la felicidad, olvídese que la va a conseguir. Mal paso, Celina. Mal paso el que se casa para buscar la felicidad. El que se casa debe de hacerlo para complementar la felicidad que debe de tener. ¿Sí? La vida de soltero debe ser y es una vida de bendición. Debemos de estar alegres de estar soltero. Y cuando nos casamos, pues debemos estar más alegres de estar casados ahora. ¿Sí? Porque cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, Pablo nos enseñó por el Espíritu que debemos estar felices, contentos. En el caso de conformarse es otra cosa, ¿no? Pero cualquiera que sea nuestra situación, la demanda es estar alegre, contento. Ahora, el compañerismo y la idoneidad es uno de los objetivos principales de Dios para instituir la unión conyugal. Dije página 11, ¿verdad? Denominada en nuestros tiempos como matrimonio. De este se derivan las demás cosas. Todo lo creado por Dios como ser viviente tiene un sexo opuesto. El hombre no podía estar exento de esta verdad. En Génesis, el libro que relata el comienzo de las cosas, se describe en su origen que no le es bueno al hombre estar solo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. No le dijo cómo, Adán debía de decidir cómo llamarla. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Para él entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne, y en su lugar cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona,
porque del varón fue tomada. Por tanto, un amigo mío dice por tonto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Le decía que esta es una verdad compuesta. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Registro bíblico, Génesis 2, 18 y 25. Aquí hay varias cosas que hay que analizar. Según el pasaje, estamos refiriéndonos acá al compañerismo y lo opuesto es la soledad. Según el pasaje, la soledad en el hombre no se limita en lo absoluto a la ausencia de la mujer, sino a la carencia de virtudes que vienen en compañía con el sexo opuesto. Virtudes como el amor, las mujeres son hermosamente y muy buenas para eso. La comprensión, la atención, la seguridad, el respeto, la consideración, el ser amable, cortés, galante, romántico, en que ambos cónyuges se sientan realizados y tomando en cuenta que sientan la seguridad de que forman parte vital en la vida de su cónyuge, sin caer en una dependencia. Observe que Dios le hizo los animales a Adán para combatir la soledad, y aunque los animales le daban compañía, Adán se sentía solo. Dice el relato bíblico que no se halló ayuda idónea en los animales para Adán. Y entonces le hizo una mujer. Los animales en parte le daban compañía a Adán, pero en ellos no había la virtud que caracteriza un compañerismo y una idoneidad. Permiso. Cuando dichas virtudes que caracterizan el compañerismo y la idoneidad se nos consiguen en el sexo opuesto, pues simplemente éste está ocupando y optando un lugar semejante a los animales. Convivir con alguien que no sea, idóneo y que no ofrezca compañerismo es peor que vivir con animales. Cuando estas propiedades o virtudes que caracterizan el compañerismo y la idoneidad no se mantienen en el matrimonio, se rompe uno de los objetivos del matrimonio, que es el compañerismo. ¿Sí? El que ambos tengan una compañía para, aparte de estar juntos, amarse, compartir, formar un nuevo hogar, mostrar esa unidad, cada uno ocupando su rol. El hombre nunca podrá ocupar el espacio que le corresponde a la mujer tampoco podrá ocupar el espacio o lo que le corresponde al hombre. Ambos fuimos hechos con habilidades y capacidades diferentes. Ahora, el compañerismo no consiste en estar juntos, sino en que los cónyuges se puedan tomar en cuenta en lo absoluto. La soledad en el matrimonio es algo más que la ausencia del sexo opuesto, hasta el punto que puedes pasar todo un día con tu cónyuge y con todo sentirse el ser más aislado del mundo. En cuanto a la idoneidad, este principio lo tocaremos cuando tratemos la mujer como ayuda idónea. 3 factores o principios determinantes que nos presenta el Creador en el origen de la unión conyugal, en que se tomen en cuenta estos principios
es un requisito sine qua non para mantener una relación matrimonial. Estos factores se encuentran en Génesis 2:24. Analicemos el pasaje. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, otra vez el mandamiento, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto tiene que ver con la independencia que deben tener ambos cónyuges de sus padres, mas no indica el abandono de ellos. Tiene que ver con el desprenderse, tiene que ver con el estar claro que van a iniciar un nuevo hogar, que cada uno viene con una capacidad de mente, un nivel de cultura, y que ambos ahora van a unificarse, óigame, a someterse el uno al otro y el otro al uno. No es uno solo el que se va a someter, porque nosotros ante Dios, escúcheme, ninguno es más, ninguno es menos. Todos somos iguales ante Dios. Cuando Dios al principio los creó, le dijo juntaos. Ese término juntado tiene que ver con derechos iguales. Juntaos y multiplicaos. Ese juntado debemos de tenerlo muy claro, que está Dios uniendo, está Dios casando, pudiéramos decir esa expresión, está Dios dando una orden. Juntaos con el propósito de haber compañerismo, con el propósito de amarse, con el propósito de luego procrear y de multiplicarse. Ahora, el no aceptar que ni papi ni mami se vengan a inmiscuir en los problemas conyugales, que por ende solo le conciernen a los cónyuges, sin descartar que ellos tienen la capacidad, en algunos casos, con prudencia y con sabiduría, de aportar con sus consejos para el bienestar del matrimonio, presentando opciones, no imposiciones, en forma imperativa, no impositiva, mas no en forma impositiva. Remarco, dejando que sea el cónyuge o los cónyuges que tomen una decisión propia en el consejo que se les dio. El no prestarle a los padres, el no presentarle a los padres en absoluto todos los problemas que se presenten en el hogar, sino desarrollar y tener la capacidad de resolverlos en la intimidad del hogar. Es decir, el propósito de cada pareja debe ser una bendición para sus hogares, es decir, para el hogar de papá de uno y para el hogar de papá de otro. Es decir, el objetivo no es darle más carga, darle más trabajo, darle más costo a ellos. No, es que ustedes procuren la habilidad, con la ayuda de lo que han captado en el desarrollo del hogar de su padre y con la ayuda de Dios, para resolver cualquier circunstancia, cualquier vicisitud, cualquier encrespamiento que pueda surgir entre ustedes como pareja. Eso va a ser inevitable. Va a ser inevitable que hayan encontronazos. Va a ser inevitable que el hombre trate de imponerse como el macho camacho. Va a ser inevitable que ella trate de desobedecer, que ella trate de rebelarse. Eso va a ser inevitable. Tienen que aprender, o tenemos que aprender, a resolver de acuerdo al consejo bíblico, de acuerdo a las escrituras, sin imposición, con exponencia. Ahora, el no convivir con los padres de ambos bandos, porque sería estar bajo su autoridad y su dominio. Y en este caso, ambos cónyuges pierden el derecho de elección y decisión.
El convivir con los progenitores produce y trae consecuencias negativas, tales como trabas, roces, malos entendidos, tensiones, falta de autoridad, falta de intimidad, hasta una posible separación conyugal. Hay una gran diferencia en que los progenitores se vengan a convivir con los cónyuges, a que estos convivan con los progenitores. En el primer caso, los cónyuges ejercerían la autoridad, es decir, se casó, usted tiene dónde se la llevó, dónde se la llevaron, o usted tiene dónde se lo llevó, y se vino la suegra, que a veces viene en el paquete, o se vino el suegro del otro lado. Bueno, hay una diferencia, que el suegro viene a estar con el nuevo matrimonio. El suegro, con todo y que sea mayor, con todo y que tenga todas las canas que tenga y la experiencia que tenga, tiene que sujetarse, porque él viene a estar en casa ajena. ¿Sí? Ahora, si usted decidió en el matrimonio quedarse en la casa de los suegros, hay diferencias. Ahí usted tiene que someterse. Ahora tenemos casos pudiéramos decir, ¿cómo se le dice esto? Cuando no es común. Permiso. Cuando es un caso de una viuda, ¿es la última hija o es el último hijo? No quieren que quede sola. ¿Cómo hacemos ahí? El chico no tiene casa, pero la doña tiene casa, todos los demás ya tienen. Son casos fortuitos, ¿sí? Y viceversa, es decir, la chica tiene su papá o su mamá está viva, la mamá y ella están solitas, hay la posibilidad que el chico venga a estar aquí. Bueno, son casos fortuitos, pero lo correcto es que cada uno, ahí tendrían que hablarlo muy bien y estar en ese acuerdo, en el cual, si ellos van a vivir ahí, bueno, ellos tienen que delegarles un espacio dentro de la casa de la suegra o del suegro, en este caso, porque el suegro esté viudo, de repente muy viejito, de repente enfermo, de repente esté imposibilitado de valerse, él o ella, de cualquiera de los dos. Son casos fortuitos que hay que analizarlos y que hay que estudiarlos muy bien. Ahora, se unirá a su mujer. Esta expresión demarcan y tienen que ver con la unidad que debe reinar en una relación matrimonial. La falta de unidad produce una fragmentación o desintegración en cualquier relación, incluyendo el matrimonio. Esto quedó revelado en uno de los discursos que presentó Jesús a los fariseos. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Oiga, todo reino es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Mateo 12, 25. Y hablando de este tipo de unidad, hay una de las cosas que yo he visto en la vida, en la cual la gran mayoría de las uniones conyugales, donde no está de acuerdo papá y mamá, y él se encapricha o ella se encapricha, un 95% no progresa. ¿Por qué razón? Creo que hay un principio. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Los viejos, puede que no tengamos plata, Pedro, pero tenemos experiencia. Y vemos más allá de lo que ven los jóvenes. Percibimos, sobre todo las mujeres, parece que tienen una antena parabólica así y captan más que nosotros mismos los hombres, ¿no? Y ven cosas que nosotros no vemos y ven cosas que los enamorados y las enamoradas no ven. Porque alguien dijo que el amor es ciego y yo creo que los ciegos son los enamorados, no el amor. Ahora, siempre hay un dicho por ahí en el mundo secular, que el que no oye consejos no llega viejo, ¿verdad?
Eso no está en la Biblia, pero la Biblia dice que el consejo de los ancianos te hará vivir en paz. ¿Sí? Ahora, la unidad es un principio sine qua non para mantener una relación matrimonial para toda la vida, que ese es el objetivo del matrimonio. En Amós se presenta este principio, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En el pasaje que acabamos de presentar, en otros que analizaremos, nos daremos cuenta que se mantiene el principio que alega que lo importante no es estar ni andar juntos, sino es estar de acuerdo. Porque se puede estar y andar juntos y no estar de acuerdo. Y se puede estar de acuerdo sin andar ni estar juntos. Usted agarra 10 perros y 10 gatos y los encierra en un mismo lugar. ¿Podrán estar juntos? Sí, pero por naturaleza sabemos que no estarán de acuerdo. Jesús dijo que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo y piden algo, les será hecho. Mateo 18, 15 y 22. Observe que Jesús no dijo si estuvieran o anduvieran juntos. Dijo si se pusiesen de acuerdo. Los salmos registran la fuerza de la bendición que hay en la unidad. El texto dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que ahí es donde está el detalle, ¿no? No meramente en estar juntos, sino en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133:1. Observe que lo bueno, lo delicioso y la bendición no está en el estar ni andar juntos, sino estar en armonía, de mutuo acuerdo, según lo registrado en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo descendió sobre los que estaban unánimes juntos. Hechos 2:10. Observe que no solo estaban juntos, sino unánimes, en un solo sentir. Para mayor comprensión de lo indispensable que es la unidad en el matrimonio, pasemos a estudiar las características de la unidad. El término unidad viene del verbo enotes, derivado de heis, que es el neutro de heis. Enote, hei o heis tienen las mismas características y valores del griego koinonia. Juan 10:30, 11:52, 17:1 y 21. Y Hechos 2:42, Romanos 12:4 y 5 y Gálatas 2:9. Por favor, leen y estudian los textos bíblicos en su casa. El equivalente del término koinonía en el español es comunión, que indica, oiga, tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, sociedad, intimidad, distribución. La unidad es tan importante que Jesús en Juan 17 le dedicó todo un capítulo, en su oración a favor de ella. El objetivo de la oración para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora la pregunta es, analice la expresión, para que ellos sean uno. ¿Para qué? Ellos. ¿Me pueden revisar el verbo ellos? ¿Está hablando de uno o de varios? Verbo. Para que ellos. Si fuera él, es uno, ¿no? Para que ellos, varios, sean uno. Así como, oiga lo que viene. Tú, uno, y yo, dos. Esto lo leen y le pasan por encima nuestros amigos solo Jesús Carratico. Por esa razón ellos
al no estudiar esto y al no captar que cuando él dice tú, uno, y yo, ahí hay dos. Estamos hablando de un Dios Padre y estamos hablando de un Dios Hijo. Dos. ¿Son uno? Son uno en cuanto a proceder, son uno en cuanto a objetivo, son uno en cuanto a planificación, pero en la realidad genuina, real, son dos. En el matrimonio, para que haya matrimonio, puede haber matrimonio con uno solo. ¿Qué se necesita para que haya matrimonio? Dos. ¿Sí? Y lo otro, para que haya matrimonio, les decía ayer, tiene que haber matriz. Si no hay matriz, no hay matrimonio. Es más, la palabra matrimonio viene de matriz. Y cuando hablamos de matriz, en estas unidades tiene que ver con objetivo de reproducción. Objetivo de reproducción, señoras y señores. Entonces, para que ellos sean uno, aunque estamos hablando acá es de la coinonía, estamos hablando de la unidad, estamos hablando del accionar, del hacer. Como tú y yo, aunque son dos, se habla de uno, reitero, en llevar a cabo los planes, lo planificado. Observe que el centro de la oración es la unidad. Vivir en unidad es vivir en el carácter del conjunto de la deidad, porque ellos, aunque son tres, son uno. El no hacerlo es un tipo de rebeldía y nos es condenado y nos es contado, como abominación ante Dios. Ahora, yo pregunto, para los que están casados aquí, y la pregunta también es para los que piensan casarse. El hogar donde usted vive, ¿cuántos hogares hay? Es decir, ¿cuántos hogares conforman el hogar suyo? Voy. El hogar suyo, ¿cuántos hogares conforman? Uno. ¿Pero cuántas personas lo forman? Dos, iniciando, y los que vinieron después. Entonces, como un solo hogar que hay ahí se hace un solo mercado para todos. Lamentablemente, Pedro, tenemos hogares en alguna parte del mundo donde la mujer compra sus harinas, el hombre compra las de él. El hombre compra sus atunes, ella compra sus sardinas, y así sucesivamente. Y tienen las cosas que debieran de tenerlas en común, todos por separado. Pregunto, ¿eso es un hogar? Viven en una casa, pero ahí no hay un hogar. Hogar es donde se hizo el mercado. Que a ella le gustan las sardinas, bueno, le compramos las sardinas a ella y yo compro para mí los atunes, pero todo se compra y se mete en un mismo sitio. Y a la hora de comer, bueno, de repente yo ese día me calo comer sardina, pero después ella come atún, por decir algo, ¿no? Y así sucesivamente. Pero hay casas donde lamentablemente no hay ese respeto, esa unidad, y entonces los hijos compran aparte el mercado, el esposo aparte y ella aparte, y cada quien tiene por allá aparte sus cuestiones. Eso no, ahí no hay unidad. Y el objetivo es que haya unidad. La unidad tiene que ver con respeto, tiene que ver con tener las cosas en común. Nota, Jesús dijo, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Es decir, donde estén sucediendo estas cosas que le acabo de decir, esta casa o este hogar va rumbo a la destrucción. Si alguien no se para frente a esta ruptura y corrige estas deficiencias, estos detalles que pueden estar llevando este hogar este hogar a la ruina o a la desgracia. Ahora, ¿qué es lo que cercena la posibilidad de que reine la unidad en un matrimonio? Hay factores que son determinantes y que restan la posibilidad de que en el hogar reine
o se mantenga la unidad. Entre ellos tenemos, oiga, la incompatibilidad de caracteres y temperamentos. Voy otra vez. ¿Cuál puede ser el factor? La incompatibilidad de caracteres y temperamentos. Ahora, yo entiendo esta parte natural, yo entiendo esta parte psíquica, pero si nosotros estamos hablando de un hogar cristiano donde hay llenura del Espíritu Santo, donde hemos dejado que la palabra sea nuestra guía, donde hemos determinado que el fruto del Espíritu pueda fluir, entonces debiéramos de estar claros que el carácter que aquí debiera de haber y debiera de estar manifestado es el carácter del Espíritu. Mi pregunta es, ¿cuál es el carácter del Espíritu? ¿Se recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, cuando hablamos de incompatibilidad de caracteres o temperamentos, estamos hablando de que en el área del carácter del espíritu las cosas no están funcionando, señoras y señores. No hay esos principios como debieran de estar floreciendo, fluyendo y manifestándose. Para mayor comprensión del tema, vamos a analizar por separado lo que es el carácter y el temperamento. Diferencias entre carácter y temperamento. Con frecuencia se confunden los términos carácter y temperamento. Veamos sus diferencias. El carácter es el conjunto de las disposiciones psicológicas que nacen del temperamento modificado por la educación, el ambiente que nos rodea y que se consolida por la práctica creando un hábito. Eso es carácter. El carácter ha tratado de ser definido a lo largo de todos estos años, pero uno de los conceptos más acertados es el sello que nos identifica y diferencia de nuestros semejantes. Según la psicología, el carácter probablemente no se manifieste de una forma total y definitiva, sino que pasa por un proceso evolutivo que se desarrolla hasta llegar a su completa expresión en el final de la adolescencia. Permiso por aquí. El carácter es la expresión que idiomáticamente alude e individualiza el ser, de modo que puede clasificarse el carácter como aquellos componentes que expresan de una manera más individualizada y distintiva del modo del ser y el comportar de una persona. Ahora, oiga bien, hay algo antes de la unión conyugal que se llama noviazgo, ¿verdad que sí? En ese periodo y en ese tiempo del noviazgo, que debe llevarse su tiempo, debemos de estudiar el carácter del otro y estudiar el carácter de la otra. En esa área ese es el momento de conocerse y de analizarse para ver si somos compatibles o si yo estoy dispuesto a calarme ese mal genio o ese mal carácter. Ahora, mal carácter duro, o esa persona tiene un carácter muy fuerte. Ok,
Lo que conocemos nosotros como carácter fuerte es la gente gritona, la gente que tira peroles, la gente que pelea, que empuja, que gruñe. Ahora, creo que nosotros estamos claros en cuanto a la expresión que se nos ha dicho por muchos años, que cuando una persona es de carácter volátil, eso no es ningún carácter fuerte. Hemos creído por años, no, que ese es un carácter fuerte. No, todo lo contrario. El hombre volátil, el hombre que grita, el hombre que empuja, el hombre que gruñe, el hombre que lanza piedra o la mujer que lo hace, no es de un carácter fuerte, es de un carácter débil. De paso, ¿sabía usted que la violencia es la respuesta de los que no tienen la razón? ¿Cómo? La violencia es la respuesta, señoras y señores, de los que no tienen razón. Es decir, tú estás discutiendo con alguien, tú estás compartiendo con alguien, y cuando la gente sale con violencia es porque sabe que no tiene la razón, pero se quiere imponer. Entonces, eso pasa mucho en el ámbito y en el mundo político. Cuando usted ve agrupaciones agrediendo, quemando carros, quemando esto, quemando lo otro, es porque saben que no tienen la razón. Pero cuando usted sabe que tiene la razón, usted habla y sigue hablando y se mantiene hablando porque usted está claro que usted tiene la razón. No necesita desesperarse, no necesita gritar, no necesita tirar agua caliente, no necesita tumbar casas, golpear paredes, nada de eso. Nada de eso. Usted está claro que tiene la razón y la razón no se va a desesperar. Ahora, el que no tiene razón se desespera. Ajá. Entonces, un mal carácter no es el que tiene un amigo mío que llaman Pedro. Ese señor que llaman Pedro tiene una macete carácter que cualquiera se impacienta y él está paciente. Eso es carácter. Lo gritan, le hacen todo lo que le digan y él tranquilo, él fresco, porque hay carácter. Ahora, el carácter es rasgos distintivos que se aprenden, se reciben y se asumen por el medio ambiente que nos rodea y se manifiesta dependiendo de las circunstancias. El carácter se va desarrollando, oiga, a través de la vida del ser humano, cuando ha conformado un conjunto de situaciones neuropsíquicas de las actividades y aptitudes que resultan de una progresiva adaptación o regulación del temperamento a las condiciones del ambiente social. Depende de la relación social que mantiene el individuo con su comunidad, que refleja las condiciones personales y la manera de vivir. El temperamento es el conjunto de las inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica de los individuos. Es algo connatural, propio del individuo y que nace con él. El temperamento es la base biológica del carácter y está determinado por el proceso fisiológico y factores genéticos, que inciden en la manifestación conductuales. El temperamento es el conjunto de rasgos determinados mayormente por la biología de una persona. Con esto se hace referencia a las reacciones emocionales del individuo que vienen determinadas por su sistema neuroendocrino y otros factores biológicos. Entre los tipos de temperamento tenemos 4 que son, oiga, melancólicos, flemáticos, coléricos y sanguíneos.
¿En qué afecta el carácter o el temperamento al matrimonio? Oigan, señores, el carácter o el temperamento influencian la conducta de un individuo, sea para bien o para mal, y dependiendo de sus reacciones, se dan consecuencias tanto positivas como negativas. Lo duro y lamentable del caso es que cuando las reacciones son negativas, se producen daños que en su mayoría son irremediables, daños que se lamentarían por toda la vida, daños que producen rupturas de alianza, pérdidas de seres queridos, de dinero, de salud, de tiempo, de propósito, y lo más duro y lamentable del caso, hasta pérdidas de la vida. ¿Qué hacer para ser compatible en una relación matrimonial y evitar tragedias en el hogar? Importante esta pregunta. ¿Qué hacer para ser compatible en una relación matrimonial y evitar tragedias en el hogar? Sujetarse, moldearse y aceptar el carácter del espíritu. ¿Cuál es el carácter del espíritu? ¿Me lo pueden recordar? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Reitero, ¿qué hacer para ser compatible en una relación matrimonial y evitar tragedias en el hogar? Sujetarse, moldearse y aceptar el carácter del Espíritu que está revelado en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues es algo que hay que llevarlo y caminarlo constante y permanentemente. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, oiga lo que viene, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que yo le añado, destruyen cualquier matrimonio. ¿Sí? Todo esto que yo le acabo de decir, hermano querido, destruye cualquier matrimonio, destruye cualquier empresa, destruye cualquier unión empresarial, destruye cualquier amistad. Ahora, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican, óigame, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora centrémonos un poquitico en la palabra practicar. Supongamos que de repente agarramos un puño de metra y la tiramos al suelo y nos ponemos a jugar metra y perro. Jugamos una hora metra y luego seguimos la clase. ¿Podría alguien decir que nosotros tenemos como práctica jugar metra? ¿Por qué razón? Porque en 3 años que tenemos viéndonos la carabina aquí, y todavía falta un año casi, no, creo que son 4 años, nunca hemos jugado metra. Entonces, si lo hacemos, eso sería un caso fortuito, temporal, ocasional. ¿Qué le quiero decir con esto? Ok, yo acabo de enumerar una serie de pecados acá, que el texto o el escritor o el espíritu a través del que escribe dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No está diciendo los que fortuitamente caen, que se descuidan, que cometen alguna falta, fortuitamente, reconocen su falta, reconocen su pecado, lo confiesan y se apartan. Está hablando de los que toman como práctica
este tipo de pecado no heredarán el reino. Mas el fruto del Espíritu, aquí es donde usted y yo debemos de movernos. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, todo matrimonio o toda pareja que se mueva en este carácter, oiga, bilateral, es decir, los dos, o unilateral, dijo el llanero man, que sea uno, difícilmente ese matrimonio se rompe. Es decir, en el caso de la hermana Ana, que solamente ella es cristiana en su hogar, creo, ¿no? Ella es la que está llamada a permanecer en el fruto del Espíritu y orar para que su amado también en el momento de Dios pueda ser salvado y él también pueda vivir en el fruto del Espíritu. Pero en el caso de Pedro y del resto de los que están acá y los que me ven y me oyen, que su esposa es cristiana, ambos estamos llamados a andar en el fruto del Espíritu. Ahora, si ambos andamos en el fruto del Espíritu, ¿será que ese matrimonio puede fracasar? No. Porque cualquier vicisitud, cualquier circunstancia, cualquier detalle, ¿cómo lo arreglaríamos? Con el fruto del Espíritu. ¿Sí? Ahora, dice, contra tales cosas, dice el que escribe, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, lo que leíamos antes, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 16, 25. Ahora pregunto yo, ¿quiénes de los que estamos aquí, la vida que tenemos, espiritual, hablando, que es una vida eterna, no nos las dio el Espíritu? ¿Sí? ¿Quién de los que estamos aquí, la vida que tenemos, la obtuvimos nosotros mismos? Ninguno. La vida que tenemos nos la dio el Espíritu. Para lograr moldear nuestro temperamento y carácter al del Espíritu Santo, tenemos que dar dos pasos que son determinantes. Uno, conocer el carácter del Espíritu y desarrollar el dominio propio que tiene que ver con la fuerza de la voluntad. Ahora pregunto yo, ¿tenemos el fruto del Espíritu en nosotros? Por supuesto que sí. La otra pregunta es, ¿tenemos dominio propio, Pedro? Claro que sí. Pablo por el Espíritu le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, ya lo tenemos, ya está en nosotros. Si no le estamos dando el uso, ¿quién tiene culpa? Nosotros. Entonces, si por alguna circunstancia nuestros matrimonios fracasan, ya no le echemos la culpa a Dios, que no nos oyó, que no nos ayudó, que no nos prestó atención, sino nosotros que no usamos las herramientas que Él nos dejó en las manos. Por lo tanto, los que estamos en Cristo y estamos casados, tenemos las herramientas necesarias y completas para que ese matrimonio sea hasta que la garabatúa o la garranchúa nos separe. Todos. Ahora, y los que vienen de camino, pero que están en Cristo, también tienen unas herramientas. Por si acaso, ¿no? Alguien dice, y yo, también tienen las herramientas. El detalle está que muchos no la están usando. Y si no la están usando, Dios no tiene culpa porque a cada quien se le entregó sus armas a usarlas.